Mi esposa me fue infiel, me enteré porque fue detenida, la cárcel reveló su aventura. Me divorcié y termino perdiendo la vida. ¿Por qué la peor de las personas solo se acuerda de ti cuando está en el punto más bajo de su vida? No les importas mucho fuera de eso, pero cuando necesitan tu ayuda y no hay nadie más a quien recurrir, ahí es cuando se acuerdan de ti. Es una locura para mí porque la persona en este caso es mi esposa. Y no hay razón para que las cosas tuvieran que llegar a este punto. Estoy despotricando porque el dolor de la traición duele más que cualquier otro tipo de dolor. Si no te ha pasado antes, no entenderás realmente cómo es. Yo, hombre de 28 años, he estado casado con ella, mujer de 29 años, por poco más de un año. Literalmente tuvimos nuestro primer aniversario hace unas 6 semanas. Así de frescos estamos en esto. A pesar de que solo ha sido un año de matrimonio, no puedo decir que me sienta muy bien al respecto. Fue como si ella hubiera cambiado bastante después de casarnos. Simplemente dejó de esforzarse tanto. Lo cual me pareció una locura porque era una de las personas más dulces que había conocido antes de ese punto. Se volvió muy pasiva una vez que nos casamos y empecé a preguntarme si era uno de esos casos en los que la persona se siente segura solo porque ya selló el trato, como si el divorcio no fuera algo que la gente hace. Hablé con ella sobre esto en múltiples ocasiones, pero la verdad es que cambió muy poco. Notaba un cambio leve por unas semanas y luego volvía a su configuración habitual, lo cual me volvía loco. Además de quejarme por las partes que no me gustaban, intentaba ver si había una forma de que me dijera qué pasaba por su cabeza, porque sentía que probablemente había algo causando todos estos cambios. Estoy seguro de que la mayoría puede adivinar que ella afirmaba que todo estaba bien. Era increíblemente frustrante. No vine aquí solo a quejarme de que me ha estado molestando en mi relación. Algo pasó y eso fue lo que llevó todo al límite y me hizo descubrir exactamente qué estaba pasando. Me dijo que quería ir a visitar a una amiga que estaba en la ciudad por un tiempo. Se suponía que era una mujer y me dijo que las dos querían ir a probar un restaurante nuevo en el centro de la ciudad. Vivimos en una zona menos concurrida, así que iba a ser un viaje algo largo para ella, pero no le importó conducir tarde por la noche. Así que no tuve problema con que fuera. No era la primera vez que quería salir con amigos. Todo empeoró cuando, mucho más tarde esa noche, recibí una llamada de ella. Supe de inmediato que algo andaba mal por su forma de hablar. Le tomó tiempo soltarlo, pero dijo que la habían arrestado. Afirmó que todo era un error y que me lo explicaría cuando llegara. Pregunté qué había pasado, pero se negó a decirlo. Entré en pánico, salí de casa de inmediato y me dirigí a la estación para ver qué estaba ocurriendo. Cuando llegué, me enteré del monto de la fianza y del hecho de que la habían acusado de indecencia pública, lo cual me pareció muy extraño. Pensé que tal vez había bebido demasiado y potencialmente se había expuesto en público. Todavía intentaba estar de su lado hasta ese momento, a pesar de que me molestaba constantemente con su actitud en nuestro matrimonio. Le pregunté a la persona tras la ventanilla por qué la habían arrestado, repitió indecencia pública, y le dije que quería saber exactamente qué había llevado a eso porque no me decía lo suficiente. Me preguntó quién era yo y cuando le dije que era su esposo, puso una cara muy extraña. ¿Estás seguro de que quieres saber? Obviamente, decir algo así no iba a hacer que quisiera saber menos, así que le dije que estaba seguro. Fue entonces cuando mencionó que había un tipo que también había sido arrestado. Habían sido atrapados teniendo relaciones en un callejón. Aparentemente, los testigos se acercaron porque ella estaba haciendo mucho ruido en el proceso. Sentí que mi cabeza iba a explotar. Yo ya había inventado excusas para ella. Ya había buscado una explicación porque no quería creer que fuera el peor de los casos. Pero claramente no tengo suerte. Tuve que preguntarle a la empleada si estaba segura, y me dijo que al 100%. Eso era lo que el oficial que realizó el arresto había informado. Para ser honesto, no quería, pero aún había algo de duda en mi corazón sobre lo que me habían dicho. Lastimosamente ya había pagado la fianza unos minutos antes, luego fue liberada. Se veía sobria, en ambos sentidos de la palabra. Era evidente que había aprendido la lección que fuera que debía aprender de su tiempo en la cárcel. Probablemente tomó 1 o 2 tragos, pero estaba muy lejos de ser considerada borracha. Estaba muy callada y no dijimos nada hasta que estuvimos en el auto de regreso a casa. Lo primero que hice fue preguntar dónde estaba su amiga. Su reacción inmediata fue, ¿eh? Aclaré que había salido con una amiga y terminó en la cárcel, así que quería saber dónde estaba ella. Afirmó que su amiga no sabía nada de lo que le había pasado. Pregunté por qué no pudo llamar a su amiga en lugar de a mí. Y no tuvo mucho que decir aparte del hecho de que yo era su esposo y tenía derecho a verla en su momento más vulnerable. Hubo mucho silencio después de eso hasta que le pregunté qué había pasado. Actué como si no supiera de que la habían acusado. Fue un buen movimiento porque ella preguntó, ¿no te dijeron nada?
Dije que no, y como no somos personas que frecuenten cárceles, no pudo notar si mentía o no. No estaba familiarizada con el protocolo típico. Se quedó sentada en silencio por más tiempo, y estoy seguro de que estaba pensando qué mentira podía contar que tuviera sentido y dijo, mi amiga y yo estuvimos bebiendo mucho en el bar cerca del lugar al que fuimos. Ya habíamos cenado y decidimos tomar unos tragos después. Pero luego, las cosas se pusieron un poco locas. La gente se estaba peleando y de alguna manera quedamos en medio. Me jalaron la blusa y cuando salí corriendo del bar, había un oficial de policía literalmente afuera. Creo que estaba tratando de cumplir con su cuota. Así que me arrestó de inmediato por indecencia pública porque dijo que estaba desnuda. Solo la miré de reojo un par de veces mientras contaba la historia porque estaba conduciendo. Pero me resultó tan obvio lo mucho que estaba mintiendo. No había tenido mucho tiempo, así que era una historia de cobertura muy estúpida. Es evidente que ese tipo de situación nunca se sostendría en un tribunal, especialmente porque a lo mejor habría pruebas suficientes de lo ocurrido, sobre todo con cámaras por todas partes en esos distritos de entretenimiento. Sin embargo, no me molesté en señalar que sabía que mentía. Quería hacerlo, pero prefería esperar a estar completamente preparado en lugar de dar palos de ciego. Todo esto sucedió literalmente ayer y no creo que pueda guardar esto en mi cabeza por mucho más tiempo. Así que decidí venir y escribirlo todo tan pronto como pude. Voy a tener que actuar sobre esto y el primer paso será conseguir un muy buen abogado de familia. No creo que sea necesario que descubra la verdad primero, ya sé que está mintiendo y que trama algo malo. Ha estado actuando de forma muy extraña conmigo desde entonces, así que sé que oculta algo. Estoy seguro de que esta es la razón por la que ha sido una persona distinta. Siempre hay alguien más, incluso después del punto en que nos casamos. Siempre tuvo un hombre de respaldo y tal vez ahora desearía estar con él por completo. Pronto tendrá la oportunidad de hacerlo. Solo necesito poner mis asuntos en orden primero. Actualización 1. Las cosas han avanzado desde la última vez que escribí, pero aún no estoy en terreno seguro. Conocí a un abogado de divorcio que parece una absoluta serpiente, y ese es exactamente el tipo de persona que busco. No planeo ser amable. El día que lo conocí, le pagué para que pudiéramos iniciar los papeles del divorcio. Además de eso, quería asegurarme de tener pruebas objetivas de que ella me había engañado, y la mejor manera de obtenerlas era conseguir sus registros de arresto. Nuevamente, no trato constantemente con la policía y la cárcel en mi vida, así que apenas me enteré de que los registros de arresto son públicos. Con esa información, pude presentar el papeleo adecuado y obtener una copia de sus registros de arresto del departamento de policía. Según el oficial que realizó el arresto y las declaraciones de 2 testigos, quedó claro que toda la historia que ella me contó sobre una pelea en el bar y salir corriendo era, de hecho, un montón de basura. Quiero decir, ya lo sabía, pero fue agradable tenerlo en forma física frente a mí. Ella no podría negarlo, especialmente con testigos allí. La historia completa era que alguien había llamado a la policía porque podían escuchar y ver un contenedor de basura en un callejón sacudiéndose. Podían escuchar los sonidos de una mujer. Al principio pensaron que podría tratarse de algo criminal, pero después de un corto tiempo quedó claro que era algo consensuado. Los testigos grabaron parte de ello, que es parte de lo que le mostraron al oficial que apareció. Cuando caminó detrás del contenedor de basura, vio a una mujer apoyada contra él con las 2 manos, con el vestido subido, y a un hombre dándole por detrás. Ambos se cubrieron de inmediato, pero ya era demasiado tarde para ese momento. El oficial los arrestó a los 2 por indecencia pública. Según el registro, ella aparentemente había dicho, te dije que no debíamos, para culpar al hombre por las acciones, como si ella no fuera una parte consintiente en ello. No parecía estar muy preocupada por él cuando fui a recogerla. Así que supongo que se ofendió por el hecho de que los hubieran atrapado y le echó la culpa a él. Iba a averiguarlo de ella porque, una vez que supe eso, supe que iba a poder confrontarla cuando los papeles del divorcio estuvieran listos. Una vez que estuvieron listos, decidí confrontarla y ella no lo vio venir. Comencé con un preámbulo, ese día que te arrestaron, lo cual vi que instantáneamente la puso nerviosa. Estaba muy incómoda al escuchar eso. El día que te arrestaron, ¿qué dijiste que pasó de nuevo? Porque escuché algo muy diferente. ¿Puedes contar tu versión? La forma en que lo dije dejó muy claro que yo sabía algo sobre lo que había sucedido. Ella empezó a tartamudear. Creo que podría haber olvidado los detalles de la historia que me contó esa noche, así que solo dijo, fue una pelea en un bar y accidentalmente quedé expuesta. Pedí más detalles, pero ella no quiso decir mucho más que eso. Así que no la presioné porque la iba a exponer de todos modos. Escuché algo muy diferente. Escuché que te estaban dando por atrás en un callejón detrás de un contenedor de basura.
¿Quieres decir algo al respecto? ¿Quién dijo eso? No pudo negarlo. Solo quería saber cómo me enteré. Así que le dije que fue la propia policía quien me lo dijo, y me lo dijeron el mismo día. Abrió la boca para decir algo, pero la corté de inmediato. Le dije que también tenía el registro de arresto, que corroboraba lo que dijeron. En un momento dado, pude verla desinflarse, como si se hubiera quedado sin opciones para mentir. La había atrapado, y ella lo sabía con certeza. No dijo nada hasta que le dije que debía explicarse. Estaba muy indecisa porque obviamente era el tipo de cosas que un esposo nunca quiere escuchar. Tuve que seguir presionándola hasta que habló. Es un tipo. Lo conozco desde hace tiempo. Sabía que le gustaba, pero nunca había pasado nada entre nosotros. No le creí y se lo dije. Le señalé que ya había mentido sobre con quién salía, así que no tenía motivos para creer que las cosas habían sido platónicas. Dijo que fue una coincidencia encontrárselo en la ciudad. De hecho, si salí con mi amiga. Le pregunté si su amiga diría lo mismo si la llamaba en ese momento para pedirle detalles. Se asustó y no aceptó con entusiasmo, supe que mentía otra vez. Solo negué con la cabeza. Le dije que continuara y pareció que finalmente decía la verdad porque no la dejaba bien parada. Dijo que ella debía volver a casa, pero él quería que se fuera con él. Ella se negó porque yo la esperaba. Él sugirió hacerlo en el auto, ella dijo que no. Entonces, él dijo que buscaran un lugar apartado, que le gustaría la adrenalina de saber que podrían atraparlos. Afirmó que al principio dijo que no, pero él la convenció, buscaron lugares y se quedaron con el callejón. Ahí terminó su relato porque sabía que yo conocía el resto. Pregunté si usaron protección. Dudó antes de decir que sí. No le creí, pero estaba demasiado cansado para seguir interrogándola. Era suficiente saber que era una mentira. Con mucha calma, le dije que tenía que empacar sus cosas e irse de la casa. Se quedó boquiabierta, pero se dio cuenta de que no podía pelear. Es un apartamento rentado y podría haberlo dejado, pero está en una buena zona y cerca de mi trabajo, así que no se lo iba a ceder, especialmente después de lo que hizo. Se levantó y, sin decir nada más, empezó a empacar. Una cosa es engañar a tu esposo, pero otra es hacerlo en público, que te atrapen y te arresten por ello. Llamarme para que pagara su fianza fue el insulto final, y realmente no entiendo por qué no llamó a su amante. Olvidé preguntárselo y probablemente no me moleste en hacerlo. Ya recibió la notificación de divorcio, así que ahora solo espero que el proceso finalice para seguir con mi vida. No he estado casado con ella lo suficiente como para que esto me destruya, además. Ya se estaba portando como una bruja durante el matrimonio, así que no me importa que esté fuera de mi vida. Al menos no me importa tanto. Hay una parte de todo esto que duele, pero ¿qué puedo hacer? Actualización 2. Finalmente llegué al final de toda esta saga en mi vida. No puedo creerlo porque, en algunos momentos, sentía que el final no estaba cerca, pero finalmente está frente a mí y no puedo expresar lo feliz que estoy de haber terminado con esto. Voy a tener que reconstruir mucho, especialmente en el sentido emocional, pero lo lograré, estoy seguro de eso. El divorcio salió bastante bien. Diría que fue a mi favor tanto como un divorcio puede serlo. Hemos estado casados tan poco tiempo que la pensión alimenticia no es algo de lo que deba preocuparme, y eso me hace súper feliz. Incluso si se hubiera otorgado, apenas la habría pagado por medio año. Ella salió perdiendo en ese asunto. Además de eso, pude quedarme con el apartamento, otra forma en la que ella no se benefició de la ruptura. Recibió algo de dinero, pero no somos las personas más ricas del mundo, así que no es una cantidad por la que vaya a perder el sueño. Puedo recuperar unos cuantos miles con mucho trabajo duro. Tampoco me iba a dejar frenar por una mujer. Claramente, ella no estaba contenta con la forma en que el juez resolvió las cosas. Yo estaba feliz con lo que obtuve porque quedó claro que elegí al abogado de divorcio adecuado. En cuanto a ella, me aseguré de que los cargos que se ganó por sus propias acciones terminaran arruinando su vida. Se supone que debe informar si tiene algún cargo de cualquier tipo en su historial policial. No lo hizo, probablemente por lo vergonzoso que era. Me aseguré de enviar una propina anónima para que sus empleadores se enteraran. Fue meses después del hecho, así que estaba claro que ella no tenía intención de decirlo. Además, me aseguré de compartir la información con varios de sus amigos y familiares. Ella no es completamente tonta, así que cuando en su trabajo la llamaron para preguntarle al respecto sin decirle que alguien les avisó, sospechó de mí. La despidieron por eso, y me enteré porque me llamó para preguntarme qué había hecho. Insistí en que no había hecho nada, no sé si me creyó o no, pero ella no tiene el monopolio de las mentiras. Yo también puedo hacerlo.
En cuanto a la familia y amigos, varios de ellos me bloquearon por lealtad a ella, y está bien. Sin embargo, en el fondo, saben qué clase de persona es ella, y eso es suficiente para mí. No quiero que pueda actuar como si fuera la víctima en todo esto porque no lo es en absoluto. Es una bruja infiel y es importante que la gente lo sepa. Lo bueno es que algunos de los suyos sí simpatizaron conmigo, lo cual es suficiente. Estoy seguro de que las cosas no serán iguales, porque ¿quién quiere a una infiel tan cerca de sus propios esposos? Eso es todo por mi parte. Me alegra haber terminado con el dolor de cabeza que ella trajo a mi vida. He devuelto el golpe y acerté al menos en un objetivo, así que está bien. Me conformaré con eso y espero que ella reflexione sobre lo que hizo. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde que el divorcio quedó sellado y pensé que ya no tendría más que añadir a esta historia, pero la vida tiene formas retorcidas de cerrar los círculos. Hace unos días, recibí una llamada que no esperaba. Era mi exsuegro. A pesar de todo lo que ella hizo, siempre tuve una relación de respeto con él. Es un hombre íntegro que, lamentablemente, tuvo que ver cómo su hija destruía su propia vida. Me llamó para contarme lo que ha estado pasando, no para pedirme que volviera, sino como un desahogo. Me dijo que ella está viviendo con ellos ahora, pero no por elección, sino porque no tiene a dónde más ir. Y lo que es peor, está enferma y ha estado entrando y saliendo del hospital. Pero lo que me dejó helado fue enterarme de cómo llegó a ese punto. Resulta que, después de que la eché de mi casa y perdió su empleo por los cargos de indecencia, no aprendió la lección. Siguió viendo al tipo del callejón. Ese sujeto estaba casado, algo que ella sabía perfectamente. Un día, decidieron que el callejón ya no era suficiente y él la llevó a su propia casa, aprovechando que su esposa supuestamente estaba trabajando. Él incluso pidió permiso en su empleo diciendo que tenía asuntos importantes que atender. Ese día, la esposa se sintió mal en el trabajo y decidió irse temprano. Pasó por la casa de sus padres antes de llegar, y su padre, al verla tan pálida, decidió acompañarla hasta su casa para asegurarse de que estuviera bien. Cuando entraron, se encontraron con la escena más cruda. Él y mi ex estaban en pleno acto en la cama matrimonial. La reacción del padre de la esposa fue brutal. No hubo palabras, solo una paliza feroz que dejó al tipo desmayado en el suelo. Resulta que esa casa había sido un regalo de bodas del padre para la pareja, así que, tras la golpiza, lo arrastró fuera y lo echó a la calle. Cuando el tipo recuperó el conocimiento, simplemente huyó. No se llevó nada, desapareció y nadie sabe dónde está ahora. Dejó a mi ex allí, enfrentando sola la furia de una familia traicionada. Mi ex no se fue limpia. La esposa, en un ataque de rabia, la abofeteó hasta que no pudo más. El padre de la esposa llamó al mi exsuegro para que fuera a recogerla. Mi exsuegro llegó a esa casa y me confesó que nunca había sentido tanta vergüenza y decepción en toda su vida. Se la llevó a rastras de allí. Desde entonces, ella se ha encerrado en su antigua habitación en casa de sus padres. Mi exsuegro me dijo, con la voz quebrada, que a pesar de que le duele en el alma lo que ella hizo y la vergüenza que les ha hecho pasar, no puede darle la espalda porque sigue siendo su hija. Dice que no sale de su cuarto, que apenas come y que la enfermedad que la llevó al hospital parece estar alimentada por la depresión y el rechazo total de la sociedad. Es extraño. No siento alegría por su enfermedad, pero sí una paz profunda al saber que ya no es mi problema. Ella eligió la adrenalina, eligió la mentira y eligió destruir otro hogar después de haber destruido el nuestro. El tipo que ella pensó que era su gran escape la abandonó en el momento en que las cosas se pusieron feas. Al final, se quedó solo con las consecuencias de sus actos. Por mi parte, esto solo me confirma que salir de ahí fue la mejor decisión que pude haber tomado. Actualización final, nunca pensé que escribiría esto, pero hoy esta historia se cierra de la manera más oscura y definitiva posible. Ayer recibí la llamada que terminó de sepultar cualquier vínculo que alguna vez tuve con mi pasado. Mi exsuegro, con una voz que apenas era un susurro roto, me contactó para darme la noticia. Ella se quitó la vida. Según lo que me contó entre sollozos, el ambiente en esa casa se había vuelto insoportable. Ella no salía de su habitación para nada. Sus padres le dejaban la comida en la puerta, y a veces la bandeja regresaba intacta al día siguiente. No hablaba, no encendía la luz, no permitía que nadie entrara. Había pasado de ser la mujer vibrante que conocía un fantasma que habitaba su cuarto de la infancia. Ayer por la mañana, su madre notó un silencio diferente. No se escuchaba ni el más mínimo movimiento, ni el sonido de la cama, ni siquiera el televisor que a veces dejaba encendido para ignorar al mundo. Golpearon la puerta repetidamente. Llamaron a su celular, que sonaba del otro lado sin que nadie lo atendiera. El pánico se apoderó de ellos.
Mi exsuegro tuvo que usar toda su fuerza para echar abajo la puerta de madera. Cuando finalmente cedió, la encontraron. Ya era demasiado tarde. No dejó notas, no hubo cartas de despedida ni explicaciones finales. Simplemente decidió que el peso de sus decisiones era demasiado grande para seguir cargándolo. Aunque no dejó una explicación escrita, todos los que estuvimos involucrados sabemos exactamente por qué lo hizo. Se encontró en un callejón sin salida que ella misma construyó, sin esposo, sin el amante que la abandonó como un cobarde, sin empleo, con cargos criminales que mancharon su historial para siempre, y cargando con la humillación pública de haber sido descubierta por la familia de otro hombre. El aislamiento y la enfermedad terminaron por quebrar lo poco que quedaba de su voluntad. La vergüenza fue, al final, su juez y su verdugo. Al final de la llamada, mi exsuegro me pidió, casi con vergüenza, si podía asistir al funeral. Me dijo que, a pesar de todo, ella alguna vez me amó y que mi presencia podría traer algo de paz a la ceremonia. Fue un momento difícil, pero tuve que mantenerme firme. Me negué respetuosamente. Le dije que sentía mucho su pérdida y que entendía su dolor como padre, pero que mi ciclo con ella se había cerrado el día que pagué aquella fianza y descubrí la verdad. Ir a ese funeral sería fingir una cercanía y un perdón que aún no proceso, y no sería justo ni para ellos ni para mí. Colgué el teléfono y sentí un frío inmenso, pero también una extraña ligereza. No hay alegría en la muerte de nadie, ni siquiera en la de quien te traicionó de la forma más vil, pero hay un cierre total. El caos que ella trajo a mi vida finalmente se ha disipado. Mañana seguiré adelante, reconstruyendo mi camino a los 28 años, con la lección aprendida de que cada acción tiene un eco y que, a veces, ese eco es demasiado fuerte para sobrevivir a él. Este es el fin de mi historia. Gracias por escuchar. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Crees que el karma fue demasiado lejos o ella misma cavó su propia tumba? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete a Narraciones de Reddit activando la campanita para no perderte nuestra próxima historia. Nos vemos en el siguiente vídeo.